Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Este programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche y los sábados después de mediodía. Este programa es exclusivamente para usted que todavía no está preparado para morir y despertar en la gloria. Queremos ayudarla a entender muchas cosas que nos llevan precisamente a la necesidad de Cristo. Antes del tema, queremos que usted disfrute de un canto cristiano, bíblico, con un mensaje. Ahora vamos a lo medular de nuestro programa, que es el mensaje, lo que Dios nos dice por la Biblia. Esta vez quiero compartir con ustedes el tema, el juicio del gran trono blanco. Nuestro texto bíblico está en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, Apocalipsis 20, su versículo 11, hasta el fin que es el 15, son cinco versículos. Los voy a leer. Dice: vi un gran trono blanco. Por eso nuestro tema es el juicio del gran trono blanco, porque dice: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En la Biblia se mencionan varios juicios. Por ejemplo, se menciona el juicio de Israel, la nación que Dios formó con Abraham. También tenemos en la Biblia el juicio sobre las naciones, allí en Mateo 25, cuando usted quiera constatarlo, Mateo 25, el juicio de las naciones en relación a su trato con los judíos. También habla la Biblia del juicio de las obras del que cree en Cristo. Nosotros los creyentes tenemos la responsabilidad de ocuparnos en buenas obras, no para ser salvos, porque la salvación no es por obras.
La Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, dice el apóstol Pablo. Entonces, y otros versículos, definitivamente la salvación no es por obras, pero después de ser salvos, tenemos el privilegio de ocuparnos en buenas obras, en bien del prójimo, en bien de la obra del Señor. Pero nuestras obras van a ser pasadas por un juicio también. ¿Quieres saber dónde está ese pasaje? Es 1 Corintios, capítulo 3. Ahí está el relato, donde nuestras obras serán probadas. También hay un juicio para dos personajes en el tiempo de la gran tribulación. La Biblia habla que después de que Dios venga por su iglesia, va a haber 7 años de tribulación, en especial 3 años y medio. Y en ese tiempo va a haber dos personajes sobresalientes, uno que se va a llamar la bestia y otro que se conoce como el falso profeta. Y estos también van a ser enjuiciados y van a ser lanzados vivos a un lago de fuego, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 19, los últimos versículos. También tenemos el juicio de Satanás. Y por último, de estos juicios que he mencionado, menciono el juicio, el que vamos a meditar hoy, el juicio del gran trono blanco. Este juicio es el último de los juicios que se mencionan en la Biblia, es el último. Por eso se llama también el juicio final, el juicio final. Es el juicio, y este juicio es de los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Son los que no aceptaron el sacrificio de Cristo para su perdón y salvación. Toda persona que rechace el sacrificio de Cristo para su perdón como único medio de salvación de la condenación, comparecerá ante el juicio final. Va a tener que estar en el gran trono, el juicio del gran trono blanco, el juicio de los incrédulos. Y dice la palabra de Dios en nuestro pasaje, que en este juicio va a haber va a pasar en la tierra y el cielo, va a suceder algo en ellos. Dice la palabra de Dios en el verso 11, que vi a los muertos, dice, huyeron la tierra y el cielo. Delante del trono huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Entonces esta tierra va a desaparecer en el fin de la historia humana, porque el juicio final es el fin de la historia humana. Y en el fin de la historia humana también será el fin de la creación antigua, le vamos a llamar, porque hay una nueva creación. Dice el verso 1 del capítulo 21 de Apocalipsis, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces Dios va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Pedro el apóstol menciona esto en su epístola, en su capítulo 3 de segunda de Pedro, dice, los cielos pasarán con gran estruendo, verso 9, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Luego dice, esperando y apresurándoos para el día de Dios, en el cual los cielos encendiendo serán deshechos, y los elementos, usted sabe que se nos enseña que los elementos son más de 100 elementos que componen
que constituyen la creación, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Y luego dice Pedro, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Dios va a acabar con la maldad, y lo va a hacer destruyendo la tierra con todos los que, juntamente con los hombres impíos, dice el apóstol Pedro en su capítulo 3, juntamente con los hombres impíos o pecadores no arrepentidos. Así que esta tierra pasará. Se ve que va a ser en el tiempo del juicio del gran trono blanco. Luego vemos la resurrección de los impíos para comparecer ante el juicio. La resurrección de los impíos, o sea, de los no creyentes. Dice la palabra de Dios, vi a los muertos. Juan está diciendo los vi, porque es una revelación. Esto está en el futuro. Juan lo pone como del pasado porque fue una visión, pero era una visión referente al futuro. Vi a los muertos, grandes y pequeños, pero no los vio muertos, porque dice, eran los muertos que habían resucitado. Dice, de pie ante Dios. Ya estaban resucitados, por eso estaban de pie ante Dios. El verso 13 dice, y el mar entregó los muertos que había en él. Entonces, allí los muertos que vio Juan de pie ante Dios eran los muertos que la tierra entregó, y el mar también. Dice, el mar entregó los muertos que había en él. Pues usted sabe que a través de la historia, cuánta gente ha perecido en el mar, y no han rescatado sus cuerpos. Pues el mar, dice la palabra de Dios, tiene la responsabilidad de entregar esos muertos. Y la muerte y el Hades, la misma muerte que se adueña de la vida de los seres humanos, tiene la responsabilidad de entregar los muertos. Dice, como dice un pasaje en el libro de Oseas, oh muerte, yo seré tu muerte. Dice, y la muerte y el Hades. ¿Qué es el Hades? El Hades es una palabra griega que quiere decir lugar donde van los muertos. Si es el cuerpo, al cementerio. El cementerio es el Hades del cuerpo de todos. Y si es el alma, el lugar donde le toca ir, si es con Cristo o es al tormento eterno. La muerte y el Hades, estos van a entregar los muertos que había en ellos. Y como se está hablando de muertos impíos, muertos que no se arrepintieron en vida, entonces se entiende que son los muertos incrédulos. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y dice nuestro texto, y fueron juzgados cada uno, dice, según sus obras. ¿Quién será el juez? Antes de mencionar que se abren libros aquí para ser testigos de las obras pecaminosas de los perdidos, queremos mencionar quién será el juez. Bueno, la palabra de Dios nos enseña que el juez será nada menos que el Señor Jesucristo. Note lo que dice Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo. Entonces, ni siquiera Dios será el juez, sino Jesucristo, que Jesucristo también es Dios. De otra manera, Dios no daría el juicio al Hijo, porque entonces se podría equivocar. Pero siendo Dios, Cristo no se equivoca.
El versículo 27, y también les dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Le dio autoridad a Jesucristo para hacer juicio. Fue una autoridad que recibió del Padre para hacer juicio. Él será el juez. Hoy es el Salvador, pero un día será el juez. Se abren los libros, se abre el libro de las buenas obras. Note usted, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Dice el versículo 13. El versículo 12 dice que, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Allí había el libro de la vida, y aparte vio Juan los libros donde están registradas las obras pecaminosas de los incrédulos. Así que, ahora, cuando usted y yo leemos este pasaje que el juicio será según sus obras, no quiere decir que no hicieron buenas obras para ser salvos. No. Ya sabemos por la Biblia, por el contexto bíblico, que la salvación no es por obras. La salvación es un don de Dios. Dice Pablo el apóstol en el capítulo 6 de Romanos, su último versículo, que aunque la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios, note, dádiva, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces la vida eterna es un don, es un regalo que Cristo pagó a favor de nosotros. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos, es decir, por un favor no merecido. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. No dice que por medio de las obras, sino que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es un don de Dios. Y el verso 9 dice claramente, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, definitivamente la salvación no es por obras. Definitivamente la salvación no se da sino solamente en la persona del Señor Jesucristo. Sí, solamente en el Señor Jesucristo. A través de la Biblia dice, y en ningún otro hay salvación, no en nuestras obras, no en nuestra religión, no en alguna otra manera de vivir o de ser. Si hubiera otra forma de salvarnos sin Cristo, no hubiera venido el Señor a morir por usted y por mí. Si vino fue porque no había otra manera de conseguir nuestra salvación. Dios no tenía otra manera de conseguir nuestra salvación. Por eso murió por nosotros. Cuando Él murió, murió por nuestros pecados, murió en nuestro lugar. Él llevó en su cuerpo, dice Pedro, ciertamente Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, en el madero. Entonces, definitivamente la salvación no es por obras. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que se abren libros y se juzga a la gente según sus obras. Bueno, el que rechace a Jesucristo como Salvador será juzgado según sus pecados. Será juzgado según sus pecados, y sus pecados pues son sus malas obras, y se les van a mostrar cómo ellos vivieron sin hacer, sin apetecer, sin tomar en cuenta el sacrificio de Cristo, mucho menos una conducta que honra a Dios. Y lo más triste de todo esto, y luego dice que serán condenados al fuego. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego.
esta es la muerte segunda. Y el que no se halló, inscrito en el libro de la vida, se va a abrir el libro y se va a mostrar que allí no está su nombre. Y no está, ¿por qué? Porque nunca fue salvo, nunca aceptó a Jesucristo, el único Salvador. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por eso el Señor en Lucas capítulo 10 dijo que debiéramos regocijarnos de que nuestro nombre está escrito en los cielos. ¿Le gustaría a usted que su nombre esté escrito en los cielos? Si usted creyera en la Biblia, si le creyera a Dios en su palabra, debería desear, debería buscar ardientemente para saber cómo su nombre debiera estar escrito en el libro de la vida, para que cuando se muera, pues no esté aquí en este acto del juicio del gran trono blanco, que es el juicio de los incrédulos. Y lo más triste de todo esto es que allí en esa condenación, en esos que serán lanzados al lago de fuego, habrá personas buenas según este mundo, que estando aquí en el mundo fueron buenos. Sí, porque todavía hay gente buena en México y en cualquier parte del mundo. Hay gente buena, pero rechazan a Cristo como único Salvador. En la Biblia tenemos casos de personas que fueron buenos. Al Señor se le acercó un hombre, un joven, dice, rico, y que incluso dijo que guardaba los mandamientos de Dios. Eso quiere decir que era un hombre bueno, humanamente hablando, pero cuando se trató de seguir a Cristo, le pareció difícil lo que Cristo le dijo y se fue, le dio la espalda al Señor. Imagínese, un hombre bueno como él, recibiendo esta condenación. ¿Por qué? Porque una de las peores obras que hizo fue dejar al Señor y darle la espalda e irse sin reconocerlo como su Salvador, porque le pareció difícil. En este mundo hay gente, en la Biblia dice en Marcos 12, de un escriba, eso que era un hombre muy religioso según la ley de Moisés. Y este hombre, el Señor le dijo, platicando con él, no estás lejos del reino de Dios, pero no estaba dentro. Y si él nunca aceptó al Señor, pues él estará ahí en el juicio del gran trono blanco, como hombre bueno. Quizás usted es un buen esposo, un buen amigo, un hombre moral, un hombre religioso o mujer religiosa, pero si usted no cree solo en el sacrificio de Cristo para su perdón y salvación, si usted se apoya en sus obras y en las cosas que sean, usted se apoya en otra cosa para llegar al cielo, usted no llegará al cielo. En el único que debemos apoyarnos para ir al cielo es por medio de Jesucristo. Entonces, fíjese nada más que allá habrá buenos hombres que según nosotros son buenos aquí en la tierra, pero allá no estarán. ¿Por qué? No estarán en la gloria, estarán en el juicio del gran trono blanco para ser lanzados al lago de fuego. ¿Por qué? Porque rechazaron la muerte de Cristo para su perdón. La Biblia dice, el que en Él cree no es condenado. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que rehúsa creer en el Hijo, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que fíjese lo que estamos diciendo, lo que dice la Biblia. Dios quiere que usted haga conciencia de estas grandes verdades de la Biblia y reaccione y sálvese. Confíe en Cristo como única manera de llegar al cielo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Nadie va a entrar al cielo sin Cristo y nada más Él.
no se apoye en Él y en otras cosas, porque Dios no quiere así. Él quiere que solamente el sacrificio de Cristo se acepte como único pago por nuestra salvación. Clame a Él y dígale que quiere que Él sea su Salvador, y lo hará. Este programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche, y el sábado después del noticiero de mediodía. Le animamos que siga viendo este programa, analizándolo, pero tome en serio la palabra. Bien, queremos terminar con una pieza musical. Esperamos que sea de su agrado. Que Dios le bendiga.